¿Qué plantea esta acción de inconstitucionalidad del ministro González Alcántara Carranca? Muchas gracias, Gus. Pues es una acción que creo que vale la pena mencionar, que esta llegó a la Corte porque la promovieron pues partidos políticos, fue el PAN, el PRI, Movimiento Ciudadano, el Congreso, una parte más bien del Congreso de Zacatecas y una organización de Coahuila que está legitimada para promover las acciones de inconstitucionalidad. Esto de entrada pues llama mucho la atención porque pues, son partidos que históricamente se han opuesto a cualquier modalidad democrática y una vez lo reafirman con estas acciones. Y pues básicamente lo que busca esta acción o este proyecto que dio a conocer el ministro, pues es invalidar, como bien lo comentaste hace ratito, parcialmente la reforma publicada por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 15 de septiembre, que yo creo que básicamente se puede reducir en 3 o 4 cosas. Busca invalidar lo que comentaste de la figura de los jueces sin rostro, que creo que es una figura interesante, aunque polémica. Y agregada a la reforma, por partidos opositores. Así es, que ellos mismos también la validaron en el Congreso, tanto en diputados y en senadores y en los congresos locales, ¿no? Por otro lado, se busca eliminar la votación de los magistrados y de los jueces, que es algo que la gente viene prácticamente impulsando. O sea, no solamente se quiere que se vote por los ministros de la Corte, sino también por los jueces y magistrados pues del Poder Federal y también de los poderes locales. Y vemos que sigue esta inercia de querer mantener esos privilegios, porque consideraron inválido la reducción de los sueldos que sean por encima del que gana la presidenta y que aparte va en contra de la misma Constitución. En el artículo 127 de la Constitución señala que nadie podrá ganar más que el presidente y es algo que ellos consideran que pues se debe de invalidar, ¿no? Por otro lado, pues se deja la parte de la votación de ministros de la Corte, de los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, del Tribunal Electoral, la parte de la austeridad parcialmente, porque ellos consideran que se debe dejar, pero para futuras ocasiones, ¿no? O sea, los que ya tuvieron o se beneficiaron de la opulencia del Poder Judicial, se les debe de mantener supuestamente el proyecto del ministro Alcántara Carranca. Yo creo que esta es la parte más importante y me gustaría aterrizar cuál es el argumento que da el ministro. Porque algunos denunciaron en redes sociales, entre ellos algunos legisladores de Morena, que muchos de esos argumentos que están expuestos en esta acción de inconstitucionalidad son, pues, por lo menos risorios, ¿no? Son de risa. Sí, porque el argumento que da el ministro de la Corte, entre varios, pero creo que es el más fuerte, es de que le trata de dar a la Constitución Federal un trato de ley general, algo que pues, a todas luces no es. La Constitución es una norma fundante. Cualquier persona que estudia Derecho sabe que hay un sistema escalonado y el sistema normativo nacional se funda en la Constitución. Entonces lo que hace el ministro es trata de darle esa calidad de ley general o de ley federal a una Constitución, algo que me parece terrible constitucionalmente hablando, y es así como él considera que puede proceder la acción de inconstitucionalidad. Recordemos que las acciones básicamente buscan que ninguna ley general o una ley federal o una constitución local vaya en contra de la Constitución. Este control de la Constitución aplica, pero cuando son este tipo de ordenamientos jurídicos, no cuando estás hablando de artículos de la misma Constitución. O sea, en pocas palabras, lo que pretende el ministro es bajar a la Constitución de este pedestal que está colocado como la máxima regla del país, bajarla al nivel del ministro para poder manosearla y meterle mano y hacer lo que quiere. Así es, y algo que vale la pena destacar, que se ha dicho mucho en redes sociales, es un criterio del ministro que en el pasado utilizó para que una acción de inconstitucionalidad no procediera respecto a una reforma a la Constitución, y voy a citar textualmente. Se determinó que una reforma constitucional no podía ser impugnada a través de una acción de inconstitucionalidad, ya sea respecto de vicios formales o materiales, y que tratándose de impugnaciones presentadas por partidos políticos nacionales, una reforma constitucional, aún así si versara sobre la materia electoral, no podría ser considerada como una ley federal. Vemos que el ministro actualmente Eso fue en 2007, ¿no? Así es. Y ocurrió lo mismo con Margarita Ríos Farjat, con Pérez Dayán, que en el pasado decían que el amparo no procedía, que una acción no procedía, y ahora cuando ven mitigados sus intereses, porque nos guste o no, hay un conflicto de interés, porque de esto va a depender de que ellos pierdan ciertos beneficios o que incluso lleguen a perder sus cargos, pues vemos que cambian de parecer. Un renglón adelante, el ministro pone, sin embargo, en una nueva reflexión,
se considera, conforme al desarrollo jurisprudencial de los criterios de este alto tribunal, que es posible considerar ciertas normas de la Constitución Federal puedan ser calificadas como leyes electorales federales. O sea, en un párrafo anterior dice que no y ahora dice que sí. A mí me llama mucho la atención el proyecto porque pareciera que el ministro está presentando una contrapropuesta de reforma al Poder Judicial y que está ejerciendo no un control de constitucionalidad, ni siquiera un trabajo de estudio de la Constitución, sino más bien busca hacer un posicionamiento político y de cierta forma pues busca sacar el mayor beneficio a través de este proyecto. ¿Por qué se dice, para la gente que nos está escuchando, para que lo entiendan mejor, por qué se dice que el Poder Judicial con esta acción de inconstitucionalidad lo que quiere es legislar o estaría atribuyéndose facultades del legislativo? Estaría haciéndolo porque prácticamente, como lo comenté ahorita, estaría presentando un nuevo proyecto y en el cual estaría diciendo, sí procede tu reforma constituyente, poder constituyente, que reformaste la Constitución cumpliendo los requisitos del 135, y yo como ministro, sin cumplir con esos requisitos constitucionales, te hago una contrapropuesta para que la aceptes y sacate el nuevo, ahora sí que las nuevas disposiciones. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces a los magistrados y a los jueces pues no entren al proceso de voto popular o el proceso de designación a través del voto popular. Entonces sí vemos que hay una extralimitación otra vez por parte de la Corte y vemos a un ministro que seguramente viene acompañado por otros ministros de la Corte que están presentando este proyecto que a todas luces corrompe y puede generar una crisis constitucional real. Entonces, esto va en contra de su argumento, que habían dicho que el Poder Judicial debe ser un equilibrio de poderes. Cuando tú estás presentando una propuesta para legislar, pues no estás siendo un contrapeso, estás metiéndote. Más bien estás invadiendo la esfera del Poder Legislativo, y no solamente del Poder Legislativo, sino del constituyente permanente, que es aquel que tiene la posibilidad de reformar a la Constitución en todo momento, y eso lo marca la misma Constitución del artículo 40. Otro de los argumentos que se escuchaban de los un poco ridículos era que sí está bien la austeridad, pero yo quiero seguir ganando lo que ya, porque yo entré a trabajar antes de la austeridad y pues a mí me toca entonces eso de la austeridad, ya para los de adelante está bien. En su momento los ministros aseguraban que esto no se podía, y un claro ejemplo es de que la misma ministra Lenia Batres, cuando entró a la Corte, logró poder regresar el dinero, los excedentes que superan el gasto, más bien la remuneración que recibe la presidenta, y nos demostró que pues más bien sí se puede, más bien es un tema de voluntad popular o un tema de voluntad política, perdón, o que realmente tienen un apego al dinero y por eso buscan a través de recovejos jurídicos mantener sus privilegios. Un conflicto que ya habíamos visto también en el INE cuando se resistieron los anteriores consejeros del INE a bajarse los sueldos. Vimos que era nada más un conflicto político, que el INE era utilizado como un baluarte político de la oposición hasta que cambió esta dirigencia del INE y después, sin ningún problema, todos se redujeron los sueldos. ¿Qué tenemos que esperar? Es el próximo jueves, ¿no? La resolución de esta acción. ¿Qué escenarios podemos esperar? ¿Qué podemos imaginar que va a suceder? Pues bueno, como lo comentaste, el proyecto será discutido el jueves en el Pleno de la Corte, donde pues podremos escuchar los argumentos que dé cada uno de los ministros respecto de este proyecto, y pues esperemos que haya la sensatez de los ministros de desechar el proyecto del ministro Alcántara Carrancá, porque de no ser así generaría una crisis constitucional real. Y sin un asidero legal para votar a favor, ¿no? O sea, eso es claro, no hay un asidero legal, no hay un antecedente, no hay jurisprudencia en este tema que te permita votar a favor. Efectivamente es algo que nunca había pasado, es algo que incluso, como bien lo comenté hace rato, los ministros de la Corte, cuando se les presentaba situaciones similares, ellos decidían optar porque no procedía este tipo de controles de la Constitución respecto a reformas a la Constitución, y ahora en un contexto diferente donde sí se ven ellos, pues sí, lastimados económicamente, políticamente, deciden pues cambiar su criterio. SPR Informa. Tus causas son noticias. SPR Informa. SPR Informa.